Compañeros, bienvenidos, buenas noches en esta sesión dominical. Estamos en la sesión número 5 de este diplomado, em, donde se disertará el tema sobre la rebeldía como valor emancipatorio. Lo disertará el doctor Miguel Erasmo. Doctor, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches a los camaradas que están por acá. Esto es un tema que he desarrollado otras veces y lo he venido puliendo poco a poco. Primero vamos a partir de hacer un pequeño abordaje del tema de los valores partir de recordar que los valores sustituyen en el ser humano a los instintos. Los animales actúan por instinto, las personas actúan por valores. El instinto de conservación hará que un animal intente salvarse a toda costa de un fuego, por ejemplo. Los valores humanos harán que un bombero entre a un fuego a sacar personas en peligro, aunque no sean sus familiares. Ahí vemos que el bombero pone en riesgo su existencia para salvar a alguien a quien él no conoce. Y eso está siendo manifestación de un valor humano. No hay ningún instinto animal que conduzca a una conducta, que nos lleve a una conducta como esa. Fabel lo deja muy claro que la biología, la vida, intentando no desaparecer de una vez frente a los cambios constantes del ambiente, ha ido evolucionando hacia instintos que le permiten a las especies enfrentar condiciones adversas para salir airosos, para salir adelante. En todas las especies animales los instintos son fundamentales. Una especie sin instinto desaparece, no dura. Las presas tienen instintos para protegerse de los depredadores. Y los depredadores tienen instintos para poder acceder a la presa. De no ser así, morirían de hambre. Y la naturaleza perdería el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, entendamos que uno de los elementos fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas son los instintos en las especies. Fíjense qué interesante. El ecosistema perdura, entre otras razones, por los instintos de las especies. Fíjense qué interesante. Hay un animal que salió del reino de los instintos y entró al reino de la cultura y que pone en peligro la existencia misma de la naturaleza. Fíjense qué interesante, compañeros, porque si nosotros no hubiésemos salido del reino animal, no habría crisis medioambiental. Al nosotros perder los instintos, que era el resguardo de la naturaleza, para que las especies pudiesen vivir en equilibrio, sin exterminarse definitivamente. Nosotros salimos de ese mundo instintivo y accedimos a un mundo de la cultura. Pero el problema es que al crear la cultura, los hombres crean
valores positivos y valores negativos. Cultura y anticultura. Si fuéramos seres que solo creáramos valores positivos, no habría problemas. Ninguno. Ni con el medio ambiente, ni con nosotros. La dificultad está en que somos capaces de crear cosas que enaltecen la vida, pero también creamos cosas que denigran, que humillan, que violan la dignidad de la vida. Hasta aquí. Entonces el sistema nos vende valores como educación para la paz, pero a la vez nos educa para ser egoístas. Y la primera violación de la paz es la pobreza. Mientras haya pobreza, no va a existir paz. Y junto a la pobreza, la otra violación de la paz la pobreza es generada por el sistema. El sistema empobrece. ¿Por qué el sistema empobrece? Porque el sistema produce un movimiento de riqueza en una dirección y una escasez de recursos en otra. Esa es una característica del sistema. No es que los capitalistas sean malos, que los capitalistas no tienen valor. No, los capitalistas en el plano personal pueden ser personas hermosísimas, educadas, tolerantes. Pero es que el sistema capitalista produce un movimiento de riqueza hacia una dirección y una carencia de recursos hacia la otra. Si el sistema no produjera eso, no sería capitalismo. Sería comunalidad, sería socialismo, sería otra cosa. No sería capitalismo. Esto tiene que entenderse porque. Entonces, el sistema genera pobreza. El sistema empobrece a las personas. Y esas personas en estado de pobreza van a hacer lo posible para sobrevivir. Destruirán el medio ambiente, delinquirán, lo que sea. Y las personas que están en el lado de la riqueza van a hacer lo posible por no dejar de ser ricos. Aunque tengan que destruir el medio ambiente y aunque tengan que delinquir. Por tanto, estamos produciendo agresión al medio ambiente en los dos polos y delincuencias en los dos polos. Hay quien delinque para no dejar de ser rico y ser más rico y hay quien delinque para dejar de ser, comete delito para dejar de ser pobre. Es la única opción que tiene. Lo que quiero que se entienda es que vivimos en un sistema que produce de manera natural antivalores. El capitalismo es un sistema que produce antivalores. Y nosotros en la escuela queremos educar en valores. No entendemos a Fabelo. Porque hay valores objetivos, institucionalizados y subjetivados. Nosotros queremos formar valores subjetivados positivos, pero los valores instituidos y los valores objetivos tienden a la negatividad, porque el sistema capitalista lo reproduce una y otra vez en sus propagandas, en sus novelas, en todas partes. En todas partes. Y a la vez el sistema nos propone educar para la paz y para la tolerancia, sin dejar claro qué cosa es la tolerancia. Porque si dicen que la tolerancia es respetar la diferencia,
Entonces yo tengo que respetar que unos sean ricos y otros pobres, porque eso es una diferencia. Y eso no es un acto de tolerancia, eso es confabularme con la injusticia. Si tolerancia es respetar que unos tengan autos de más de $1 millón para que otros caminen sin zapato, eso no es tolerancia. Eso es confabularme con lo injusto, con lo inhumano. Entonces, en un mundo donde constantemente emergen valores negativos, en un mundo donde constantemente se oprime a grandes masas de seres humanos, la rebeldía es un valor necesario. Pero qué interesante porque no se educa la rebeldía en las escuelas. Ese valor nunca lo proponen porque sería contraproducente para el sistema que oprime que tú eduques a un chamaco para que sea rebelde. Ahora, cuidado, porque hay quien está pensando, es que mi hijo es rebelde, me tiene hasta la madre. Explíqueme bien. Porque no estoy hablando de la rebeldía del adolescente, ahorita voy a hablar de eso. Muy diferente. Porque el adolescente, y ya voy a aprovechar para dejarlo claro aquí, el adolescente cuestiona la estructura familiar porque es una estructura de poder. Se opone a ese poder inquisidor de la familia, pero no entiende de dónde viene eso y tampoco se opone al poder del Estado. O sea, él no tiene conciencia, es lo que hace es manifestar disconformidad, pero eso para nosotros, hoy yo voy a explicar que eso para mí no es rebeldía. La rebeldía para mí es un valor, y además un valor positivo. Segundo, el adolescente se enoja porque no encuentra cómo realizarse. Pero no cuestiona la injusticia del capitalismo, porque no entiende el capitalismo. Él quiere tener plata y se mete a delincuente. Tener plata como quiera. Y podemos preguntar, ¿y por qué quiere tener plata como quiera? ¿Quién no puede ser honestito? No, el problema es que el capitalismo privatiza la riqueza y socializa la aspiración, el sueño, la ilusión. En el capitalismo, la aspiración es social, pertenece a todos. Todos quieren una Cherokee. Todos pueden querer una mansión, todos pueden querer, ¿sí? Porque se socializan los sueños capitalistas, pero se privatiza la riqueza. Entonces, la mayoría tiene el sueño, pero no tiene los recursos, no tiene los medios. Y la opción es delinquir. Las dos cosas son malas porque el capitalismo socializa el sueño del consumo irracional, que atenta contra la naturaleza, porque es totalmente irracional. Ni siquiera noten ahí, después lo meditan. Si todos los seres humanos tuvieran un carro, ya no se podría respirar en este planeta. El carro no puede ser una aspiración de los seres humanos. Pero el carro es una aspiración que el capitalismo vende constantemente. Y todos quieren un carro, porque es la aspiración del capitalismo. Lo ideal sería una Oaxaca con trenes y pocos carros, calles vacías, y todo el mundo moviéndose en tren. Pero el carro es un objeto de lujo que alimenta el ego, es un indicador de estatus, y eso lo vende el capitalismo. Vende todo eso. O sea, es irracional porque vende la aspiración y privatiza la posibilidad. Incluso vende la aspiración de tener un yate. Hay spots para yates, hay spots para ir al cosmos, hay de todo hay. Para ir a las Olimpiadas. Entonces, la conclusión de lo que estoy explicando, que ustedes ya la saben, es que el capitalismo es un sistema, y pongan ahí, injusto. Es injusto.
no reparte la dignidad. Privatiza la riqueza y reparte la aspiración. Todos tienen aspiración, pero no se puede. No hay justicia. Y si quiere poner al lado las aspiraciones que vende el capitalismo son irracionales, para que lo tengan claro. Porque mucha gente piensa que la libertad es llegar al capitalismo, a la irracionalidad capital. Son aspiraciones irracionales porque son aspiraciones que si todos los seres humanos pudieran cumplirla, colapsa el medio ambiente de una vez. No se puede. Ahora, frente a una situación de injusticia y de opresión, ¿qué me queda? ¿La tolerancia? ¿La aceptación? ¿El respeto a las diferencias? ¿Qué es lo humanamente loable? Y que quede claro que yo no estoy llamando aquí a la revolución, estoy llamando a la rebeldía. Voy a compartir. Esta fue la introducción, pero ya me banqué casi 20 minutos. Voy a compartir un PowerPoint que les preparé. Cuando se vea me avisan. ¿Ya se ve? Ya, ya Ya, llegó Miguel. doctor, ya se ve. Vamos. Entonces, ¿por qué surge la rebeldía? ¿De dónde sale la rebeldía? ¿Por qué la gente se rebela? Simple, lo que acabo de explicar. Porque la gente quiere justicia. ¿Qué buscaba el camarada Jesús? Justicia, pan para todos, que todos pudieran vivir dignamente. Él no buscaba riqueza para todos, él buscaba justicia. Entonces, la rebeldía tiene que ser el valor natural de la conciencia crítica. Y si quieren pongan, toda conciencia crítica te impulsa a un estado de rebeldía contra el sistema. Si no, no hay conciencia. Si usted es tolerante, si usted es pacifista, usted lo que no tiene es conciencia. En definitiva, no confundir, la rebeldía no es un resentimiento. No confundir. ¿En qué se diferencia la rebeldía del resentimiento? Y aquí en el resentimiento pueden poner a su vecina, a su ex, a su adolescente preferido, a gente que anda por la calle desbaratando todo en nombre de su enojo personal o colectivo. Entonces, expresan más resentimiento que rebeldía. Voy a tratar de ver la diferencia, que nadie se sienta ofendido. Este es Pinochet, el asesino del Salvador Allende. Primero, el resentimiento tiende al egoísmo, busca la satisfacción personal, no la reparación colectiva. Por eso tiende al egoísmo. Mira la injusticia desde yo y no desde nosotros. El resentimiento porta odios. La rebeldía no porta odios. Jesús no odiaba. El Che no odiaba. Cuando había un alto al fuego iba y curaba a los heridos del ejército de Batista. Se sabe eso. No hay odio. Y después que se triunfó la revolución, los miembros del ejército de Batista que no tenían hechos de sangre se podían incorporar al ejército. No había odios. El resentimiento busca la satisfacción personal del ego. Por eso, en muchos conflictos personales, divorcios, peleas entre vecinos, lo que prevalece es el resentimiento. Esa búsqueda de la vendetta, de la venganza, que te duela lo que me dolió. El resentimiento busca al dolor como arma para dársela al otro. La rebeldía busca la paz para dársela al otro.
El resentimiento ofrece dolor, la rebeldía ofrece paz. Por eso puse aquí que el resentimiento no se centra en la justicia, sino en la búsqueda personal de satisfacción de aquello que yo tengo aquí atravesado. ¿No? No es lo mismo el resentimiento que la rebeldía. La rebeldía se descentra del ego y no busca odios contra personas. Si odia, odia al capitalismo. No odia a los capitalistas. Odia al capitalismo. El sistema que produce pobres. Pero la rebeldía tiene que emanar de un ser profundamente humano, porque la rebeldía resarce al oprimido y rezarse al opresor. No puede ser un enroque donde el oprimido ocupe el lugar del opresor y el opresor ahora sea el que... No. Tiene que haber un espacio de dignidad para todos, incluyendo para los opresores. Entonces, ahora sí se puso complicado esto porque la rebeldía no puede emerger de la mediocridad. A un mediocre le es difícil salir del resentimiento. Los mediocres chorrean resentimiento. La rebeldía emerge de espíritus nobles. Piense, los grandes rebeldes de la historia, ¿quiénes fueron? Jesús hablaba varias lenguas, dominaba. Tupac Amaru, Tupac Atari, Bolívar, Sucre, Morelos, Hidalgo, Juárez. No, eran gentes, seres humanos, cuyo rasgo fundamental era el amor al otro. Y fíjense qué interesante. Y anótenlo ahí porque no lo puse aquí. La rebeldía no parte del amor a mí, de querer darme justicia a mí, parte del ego. La rebeldía parte del amor al otro, de querer justicia para la alteridad. Por supuesto que ahí estoy incluido. Porque si hay justicia para la alteridad, la hay para mí. Porque yo soy la alteridad de la alteridad. Yo no estoy fuera de esa relación. Entonces, cuando yo busco un mundo mejor para la alteridad, lo estoy buscando para mí. Porque yo soy la alteridad de la alteridad. Yo soy la otredad de la otredad. La mediocridad se nutre del conformismo, de la resignación, de la ausencia de conciencia histórica, de pensamiento crítico. El mediocre piensa que su pequeño castillo de ego siempre está en peligro por los otros y anda buscando enemigos y ve enemigos por donde quiera. El rebelde no. El rebelde ubica el enemigo histórico. El enemigo no es el camarada, no es el compañero, no es el otro oprimido. El rebelde ubica el enemigo histórico porque el rebelde tiene un pensamiento crítico, un pensamiento profundo, un pensamiento que se eleva a nivel filosófico. Entonces, para la mujer rebelde, el enemigo no es el compañero, es el sistema de explotación. Y hay que educarse y hay que educar al compañero. Ver al otro como el enemigo y no al sistema es un acto mediocre, en mi opinión. Aquí sí digo una opinión muy personal. Creer que el vecino es mi enemigo, que el director es mi enemigo, que el otro maestro es mi enemigo, es un acto, expresa mi mediocridad. Creer que mi enemigo es la nueva escuela mexicana expresa mi mediocridad, no tengo idea.
Ese no es mi enemigo. Mi enemigo tiene un origen histórico. Mi enemigo evoluciona, cambia el rostro, pero sigue siendo la misma opresión, el mismo despojo. Sus rasgos cambian, pero su esencia se mantiene. Formas de exclusión, formas de machismo, formas de homofobias, racismo, sionismo, fascismo. Sus rasgos externos pueden variar algo, pero su esencia es la misma. La ausencia de inteligencia, la ausencia de conciencia histórica, solo puede producir una forma muy limitada, muy elemental de rebeldía, que es la de rebeldía reactiva. Es esta reacción que se expresa en este espíritu de rebaño, ¿no? De masa indignada que va contra cualquier cosa y van por la calle acabando con todo. No hay pensamiento autónomo, no hay inteligencia, no hay capacidad para decir, a ver, y esta lámpara, esta biblioteca, ¿qué tiene que ver? Hay que dirigir el odio. La rebeldía dirige el odio hacia el enemigo histórico y hacia aquellas formas en las que le arrebatamos la hegemonía al enemigo histórico. Igual que las primeras rebeliones de la historia, aquellos tejedores de León se rebelaban, aquellos primeros trabajadores que se rebelaron rompían las herramientas de trabajo, pensando que con eso le hacían un daño terrible al sistema. Rompían las herramientas de trabajo. Y ya eso satisfacía su limitada rebeldía, su reacción frente a la explotación. Generaba más bien un espíritu de rebaño, todo, y rompían las herramientas. No. Es más contundente organizarnos, discutir, estudiar, prepararnos, para que el golpe sea contundente y en los momentos no. Todas estas rebeldías, generalmente violentas, se expresan en una oposición difícil de serenar y crea nuevas estructuras de dominación. Hemos visto manifestaciones de las compañeras el 8 de marzo, donde algún inocente hombre ha querido participar con ellas, apoyándola, y ahí mismo le empiezan a pegar al hombre, vete, 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 va. Y se genera una violencia contra ese hombre que lo que quiere es ir allí a apoyarlas a ellas. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué pensar, qué hacer, que yo quiera incorporarme con las compañeras con un cartel, ¿no? Abajo el machismo, queremos una sociedad de iguales, y ahí mismo las compañeras me empiecen a golpear, a ver, chicos, lárgate de aquí. Esto es una manifestación de mujeres, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es posible, bendito? ¿Qué nivel de conciencia se puede calibrar de una actitud tan reactiva, tan inconsciente, donde lo que se genera es un resentimiento hacia el otro, que nada más no es el origen del problema, porque ese señor que quiso meterse ahí no es el origen del problema. En definitiva, la rebeldía tiene que estar guiada por sentimientos nobles, transparentes, humanos. La rebeldía tiene que emerger del encuentro con el otro, de reconocer al otro como un ser humano con dignidad, con derechos. Fíjense que también los opresores tienen derechos. Lo que pasa es que no les vamos a dar el derecho de que opriman. No podemos autorizar todos los derechos.
pero tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la cultura, pero no deberían tener derecho a explotar a otros. Ese derecho no debería existir como derecho. Es el derecho fundamental que defiende el capitalismo, el derecho a la propiedad privada. O sea, cuando el capitalismo defiende la propiedad privada, defiende el derecho a explotar a otros. Porque ¿qué significa propiedad privada? Propiedad de la tierra, propiedad de los medios de producción, propiedad de la fábrica. Entonces el otro tiene que venderse como fuerza de trabajo para poder trabajar en esa fábrica. La verdadera rebeldía que emana de la conciencia histórica implica empoderamiento de uno mismo. Esa es una foto de Mahatma Gandhi. O sea, la verdadera rebeldía significa autocontrol. Por eso no es resentimiento. La verdadera rebeldía no disminuye la dignidad del otro, no injuria al otro. La verdadera rebeldía trata al otro con educación, pero con definiciones muy claras. O sea, una cosa es que yo respete el derecho de los periodistas a opinar y otra cosa es que yo respete su opinión. No. Yo moriría porque tú tengas el derecho de expresar tu opinión. Pero moriría porque yo tenga el derecho de criticar tu opinión, debatirla y decir, lo que dices está mal. Tú eres un racista, un fascista, un homofóbico. Tu opinión es indigna. Ese derecho no se puede delegar ni se puede perder. Y entonces, primero, entender que la rebeldía en el mundo de hoy es necesaria. Quizás en otro mundo no. Quizás en otro universo, pero en este mundo en el que vivimos hoy, la rebeldía es una necesidad. Porque si educamos jóvenes conformistas, si educamos jóvenes tolerantes, que no se rebelen contra la injusticia, estamos trabajando para el opresor. Profe, entonces deberíamos educar la rebeldía. Sí, claro. Por supuesto, estoy pensando en la conciencia histórica, la conciencia del enemigo. Pero además los maestros oaxaqueños educan la rebeldía. Profe, no, la rebeldía nunca ha estado propuesta como valor. No está propuesta nunca en el modelo de Peña Nieto, no está propuesta como valor. En el modelo educativo de AMLO sí. Está escrito en la ley. Busquen ahí el eje transversal pensamiento crítico. Y dice, el joven tiene derecho a rebelarse contra las injusticias. O sea, ubica a la rebeldía como un derecho. Debería ser tratada como un derecho humano la rebeldía. Deberíamos respetar el derecho de Palestina a rebelarse y no a ser tratada como un delincuente por rebelarse contra la injusticia. Porque lo que hace el sistema es darle la vuelta al fenómeno. Entonces, el que se rebela contra la injusticia es terrorista. Entonces, para el mundo, el terrorista es Cuba, que está en la lista de estados terroristas. Estados Unidos tiene a Cuba en la lista de estados terroristas. O sea, nosotros somos terroristas, que bombardeamos el mundo con médicos, con maestros, con entrenadores deportivos, con ingenieros. Nosotros somos terroristas. Ellos no. Entonces, le dan la vuelta. Y el que se rebela, el que se para contra la dominación, lo tachan de terrorista. Porque ellos estigmatizan la rebeldía. Y la rebeldía termina estando en la escuela, ubicada en el espacio de la indisciplina. Fíjense qué interesante. Maestros rebeldes. Porque yo digo que los maestros Oaxaca educan la rebeldía, porque los maestros Oaxaca se van a la calle todo el tiempo. Y eso es rebeldía. Le enseña al alumno cómo se defienden los derechos. Y eso me parece muy bien. Pero ese mismo maestro que en la calle expresa cómo se defienden los derechos, llega a la escuela y al alumno rebelde lo tacha de indisciplinado. Porque el concepto de indisciplina es un concepto que está establecido por el sistema para evitar en la escuela cualquier manifestación.
de rebeldía, de inconformidad de los muchachos. En definitiva, tenemos que entender que preparar al alumno para que se levante contra la injusticia en el mundo de hoy es una necesidad. Por eso no me gusta cuando hay eslóganes que dicen educar para la vida. ¿Cómo que educar para la vida? Educar para la vida es educar para el capitalismo, que la vida aquí es la vida capitalista. La vida en el capitalismo. No, hay que educar para mejorar la vida. Hay que educar para corregir la ruta que lleva actualmente la vida. Porque esta vida no merece respeto. Esta vida no merece ser vivida. No estoy pensando en lo que estamos aquí en el diplomado, que tenemos techo. Y tenemos algo para cenar ahorita. Estoy pensando en la gente que no tiene techo, no tiene para cenar ahorita. Que es la mayoría. Entonces entendamos que, desgraciadamente, el adolescente buscando su lugar en el mundo, y así lo asume la psicología. Yo anoté aquí, se organiza con sus congéneres para rebelarse contra los maestros, pero consume la producción material y simbólica del capitalismo. No se rebela contra el capitalismo. No acompaña a sus padres para rebelarse contra el capitalismo. No ayuda a sus padres a rebelarse contra el capitalismo. Él se rebela contra ciertas estructuras que agreden su ego. Por tanto, es una rebeldía sin conciencia histórica. Una rebeldía sin orientación emancipadora. Él se quiere emancipar de sus padres para que no lo controlen. Pero no se quiere emancipar del capitalismo. Él no sabe realmente. No conoce el nivel de opresión en la que vive. Porque le afectan unas opresiones que tocan su ego y las otras opresiones las disfruta. Viendo 50 sombras de Grey, viendo las producciones ideológicas del sistema. Él disfruta la opresión y a la vez se opone a otras dimensiones de la opresión. Por eso digo, desgraciadamente los jóvenes expresan una rebeldía sin conciencia histórica, sin orientación emancipadora. Así lo pueden escribir. Y entonces escribí aquí, la rebeldía en los jóvenes debería encauzarse con valores, no con imposiciones. Primero con el ejemplo. Porque si yo quiero que lean, pero yo no leo. Si yo quiero que estudien, pero yo no estudio. Si yo quiero que sean puntuales, pero yo no soy puntual. Si yo quiero que sean responsables, pero yo soy un padre irresponsable, que no me hago responsable de mis hijos, que me olvido de mis hijos, que me vale madre mis hijos. ¿Con qué argumento tú le exiges a un muchacho si tú eres un irresponsable? Si cuando el muchacho necesita que tú estés ahí, tú no estás ahí. Si cuando el muchacho precisa que tú estés acompañándolo, tú no estás acompañándolo. ¿Tú de qué hablas? Por eso tenemos que discutir que muchas veces los adolescentes expresan una rebeldía sin causa y sin conciencia por responsabilidad de los adultos que no los ayudaron. Esta es la sociedad de la mentira flagrante, de la posverdad. Miren la cantidad de disparates, por favor, miren la cantidad de disparates que dice Donald Trump. Y lo acaban de elegir de presidente. Con más de 3 puntos de diferencia. No digo que la otra sea un techadito de virtudes, la otra también es representante de ese bárbaro sistema. ¿No? Ya no me atrevo a decir que la otra es mejor que él. No. Lo que pasa es que él es más honesto. Él expresa su misoginia, su odio al migrante. Él lo dice, no lo esconde. La otra lo esconde. Eso es lo mismo. No se sabe cuál es peor. Ya tuvimos a Clinton, tuvimos a Bush, tuvimos a Trump, tuvimos a Reagan. No hay variaciones. Son lo mismo esos dos partidos representando a la clase oligarca.
con matices de diferencia. Pero lo asombroso es que en este caso votan por el que expresa abiertamente su actitud misógina, racista, xenófoba, homofóbico. Lo votaron. Eso nos da una medida de lo alienada que está nuestra sociedad. Lo metida en el mundo del consumo irracional de productos simbólicos y materiales. Los jóvenes son atraídos por el entretenimiento vacío y banal, como acabo de decir. Y los proyectos de vida de los jóvenes apuntan al éxito personal e individual. Ahora, si quieren, noten ahí. Les estamos hablando a los muchachos constantemente de la necesidad de estudiar para que tengan éxito, la necesidad y usamos la palabra éxito, nos vale madre. Pero el sistema capitalista no garantiza éxito para todos porque tiene que producir pobres. El éxito es para algunos, los demás no. Los demás se van a quedar por debajo. Eso de que estudiando tú sales de pobre, eso es mentira. Es una manipulación. Aquí nadie sale de pobre estudiando. Habrá algunos casos raros y excepcionales que los usan como bandera. La enorme mayoría de los jóvenes oaxaqueños van a seguir siendo pobres toda su vida. Y no van a poder estudiar. La enorme mayoría. Hablando solo de Oaxaca. Rebeldía y educación. Ya se los dije, pero lo repito. La rebeldía parte de la conciencia histórica. Es algo que Fidel trabajaba excelentemente. También AMLO todo el tiempo estaba regresando a la historia para que entendiéramos de dónde venían los problemas, tratando de darnos conciencia de las cosas. Porque realmente llegamos a entender verdaderamente la cosa cuando sabemos su historia. Hasta que no comprendemos la historia del fenómeno, no conocemos la esencia del fenómeno, porque la esencia del fenómeno siempre es histórica. Y este elemento que es fundamental es que la rebeldía debe orientarse hacia la unidad y a la organización. Unidad y organización, pero con conciencia. Porque a veces tienes un sindicato muy unido y organizado porque mandan y van todos, pero falta conciencia. No olviden que empecé diciendo que la rebeldía no era un estado natural en los mediocres, en los ineptos. Los mediocres lo que tienen son resentimientos. Por tanto, cuando ustedes pongan organización y unidad, pongan conciencia histórica, organización y unidad. Las tres cosas las proponía Antonio Gramsci. Aquí no hay nada mío. Esta es una definición de revolución de Fidel Castro. Y me encanta como documento metodológico, como método para entender. Porque Fidel comienza diciendo, revolución es sentido del momento histórico. O sea, entender que México ahora puede ir hasta aquí. Porque ayer el Güero me mandó un documento ahí, unas personas hablando mal de la Cuarta T, diciendo verdades de la Cuarta T, pero sin comprender el momento histórico. Pero cuando a mí alguien me dice, esta Cuarta T es más de lo mismo, esto es una porquería, esto es un engaño, porque en definitiva sigue habiendo capitalismo, eso es una verdad. Eso es una crítica verdadera, pero está fuera del momento histórico. Porque nosotros en este momento histórico podemos ir hasta aquí. Después buscaremos otra ruta de otra tajada de justicia y después otra. Tienes que ir avanzando poco a poco, no puedes hacer aquí. Ni hay condiciones aquí para hacer una revolución socialista. La revolución socialista no está en el horizonte de ninguno de los países de este hemisferio. Solo Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen y mantienen y defienden ese horizonte. En el horizonte de ninguno de los otros países hay una revolución socialista posible por el momento. Hasta hoy. No sé, mañana qué pasaría. Porque Fidel dice, revolución es sentido del momento histórico. Entender dónde estás y qué puedes hacer desde donde estás, con lo que tienes.
Después dice Fidel, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Revolución es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito nacional, social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Fíjense que este diplomado de valores es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Porque la pelea contra el capitalismo es una pelea axiológica, valores contra valores. Cuando AMLO dice, por el bien de todos, primero los pobres, está poniendo un valor en el centro de su programa. Y continúa diciendo el comandante en jefe, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Hay gente que anda por ahí fuera del... Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Fíjense, la verdad existe. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Me pareció excelente hace unos días cuando le preguntaron a Claudia si iba a seguir mandando petróleo para Cuba, que es una actitud internacionalista, y ella dijo que sí. Que dijeran lo que dijeran, criticaran lo que criticaran, gritaran lo que gritaran, México iba a seguir mandando petróleo a la isla de Cuba. Es un acto internacionalista. Ese petróleo, ¿quién lo extrae? Los trabajadores mexicanos. Ese petróleo, ¿quién lo refina? Los trabajadores mexicanos. Y ese petróleo, ¿quién lo manda para Cuba? El gobierno elegido por los trabajadores mexicanos. ¿Y para dónde lo manda? Al pueblo cubano, a los trabajadores cubanos. Por eso es un acto internacionalista. No solo un acto de solidaridad. Porque la palabra internacionalismo viene con apellido. Internacionalismo proletario. Internacionalismo entre los trabajadores del mundo. Los trabajadores del mundo se ayudan independientemente del sistema en el que vivan. Los trabajadores del mundo se apoyan independientemente del sistema en el que vivan. Eso es internacionalismo proletario. Entonces, voy a decir algunas cosas que creo que son fundamentales. Primero, la rebeldía sin utopía no tiene brújulas. No tiene dirección. Necesitamos una utopía y una utopía que incluya a todos. Una utopía que incluya incluso a los que nos hicieron mal. La rebeldía sin voluntad se rinde frente a cualquier dificultad, frente al cansancio, frente al hábito. Y anoten ahí ahora mismo. Anoten. Leer es un acto de rebeldía en este sistema de la posverdad y la mentira flagrante. Estudiar es un acto de rebeldía. Estar aquí es un acto de rebeldía contra el sistema. ¿Por qué? Porque en la época de la posverdad y la mentira flagrante, buscar la verdad, racionalizar el mundo, estudiar, meditar, reflexionar sobre los graves problemas del mundo es un acto fundamental de rebeldía, porque da conciencia histórica. Y da el fundamento filosófico para que la rebeldía se convierta en esa búsqueda de la dignidad común y no se convierta en resentimiento. José Martí, el prócer de la Revolución Cubana. La rebeldía implica altruismo, darle al otro, ver por el otro, cuidar del otro. Se veían las grandes marchas de los migrantes entrando a México
y las manifestaciones alienadas de los migrantes y de los mexicanos que se ponían contra, ¿por qué los migrantes que se vayan para el carajo? Y algunos migrantes, estoy hasta la madre que me den frijoles. Entonces ves alienación donde quiera. Porque ese migrante que viene y le dan un plato de frijoles con arroz, tiene que reconocer que ese plato se lo está dando el pueblo de México, el pueblo humilde de México, el pueblo trabajador de México le está dando esto. Y tú tienes que decir frente a ese acto, gracias. Chingado vas a estar pidiendo tu caviar. Eso es lo que hay, eso es lo que te damos. Y el mexicano debería entender que el migrante que está pasando por sus tierras es un oprimido como él, es un pobre sin futuro en su país. Le robaron todo y está tratando de seguir el sueño americano. Como yo, pobre contra pobre, trabajador, ¿qué proletario se pone contra proletario? Falta conciencia. Por eso, cuando yo veo eso y entonces me pongo a leer todas las barbaridades que se dicen, todo lo que expresa son alienaciones, enajenaciones, falta de conciencia histórica, falta de sentido histórico, falta de conocimiento de todo, falta de comprensión de lo que es el capitalismo, los fenómenos que produce el capitalismo, obrero contra obrero, pobre contra pobre, y el sistema riéndose, y ahora dice Trump que va a acabar el muro y que ahora sí lo va a terminar, y todas esas barbaridades, ¿no?, que produce precisamente el sistema capitalista, porque Trump es un resultado del sistema capitalista. Trump no es un troll ahí que llegó de la luna ni nada de eso. Es un producto genuino. Digamos que es la gran McDonald's ideológica, el capitalismo de Donald Trump. Una McDonald's con una Coca-Cola, así, toda fachosa y agresiva para la salud. Así. Entonces, es fundamental entonces que vayamos a la historia, que estudiemos la historia, que nos alimentemos del conocimiento de la historia, lo que ha pasado, para que entonces entendamos las migraciones, entendamos la pobreza, entender la prostitución, entender la violencia, dónde están sus raíces, sus orígenes. No somos violentos, como dice Peña, no somos prostitutas. No, hay que buscar las raíces de los fenómenos históricos y sociales para darnos cuenta cómo los seres humanos han sido orillados a vivir en espacios de antivalores y anticulturales, porque eso es lo que les reserva el capitalismo a la gran mayoría de la gente. Entonces, tengo que comprender para poder juzgar. La rebeldía tiene que construirse, tiene que ser propositiva. O sea, no basta con que yo diga, a mí no me gustan los libros gratuitos. ¿Y dónde están los libros que tú estás proponiendo? ¿Estás escribiendo algo? ¿Has escrito algo? No, yo no he escrito nada. Entonces, ¿de qué se trata, no? Tú quieres que el sistema te haga un libro que te guste, que venga a ti a ver cómo tú lo quieres, papi. Así, mira, aquí está tu libro. No nos damos cuenta que esto es una guerra ideológica, una batalla de ideas. Y que si la idea que me propone no me produce emancipación, porque no se trata de que satisfaga mi ego pedagógico, alienado. O sea, la crítica verdadera al libro gratuito tiene que ser la pregunta: ¿este libro dirige la emancipación? ¿Este libro dirige la desalienación de mis niños? ¿Este libro produce conciencia histórica? Porque si yo descubro que el libro no produce conciencia histórica, tengo razones para decir este libro no es lo que yo quiero. Si yo descubro que el libro no produce la ubicación del verdadero enemigo de nuestros pueblos, tengo que decir este no es el libro que yo quiero. Pero estamos discutiendo que si aparece un homosexual besando a otro. Estamos discutiendo pura tontería que el capitalismo nos pone ahí. Y las cosas esenciales no las discutimos. Entonces, la rebeldía debe incluir la incorporación de todos al proceso de construcción. Una de las cosas más tristes que ocurren con los sindicatos, yo lo veo con la 22, es que el sindicato estigmatiza a personas para toda la vida que ya no se pueden incorporar. O sea, va creando situaciones que son más bien situaciones que expresan una mediocridad en la comprensión de la construcción histórica de la emancipación, ¿no? Donde no se entiende que el papel histórico del individuo en un momento y en otro pueden cambiar, incluso la conciencia del individuo en un momento y otro puede cambiar. La rebeldía debe aprender a rehacerse, igual que se rehacen las armas del sistema del neoliberal. Voy a hacer una parábola para que entiendan lo que quiero decir. Hay una historia en la Biblia que yo sé que todos conocen, que es la historia de David.
Mi hijo se llama Pavel David. David se enfrenta a Goliat con una onda. Hay una frase de Martí, José Martí, que me encanta, que dice Martí: mi onda es la de David. Qué maravillosa frase. Porque David no solo es pequeño, David es humilde, David es del pueblo, David es consciente, David está dispuesto a morir por su pueblo. O sea, cuando él dice mi onda es la de David, él está diciendo muchas cosas, porque David representa metafóricamente muchas cosas. David representa a los pueblos que se quieren liberar. David hoy está con Palestina, ¿no? Pero David se presenta al campo de batalla frente a un Goliat enorme, que puede ser el imperialismo norteamericano, el imperialismo inglés, el imperialismo japonés. Y David, con la onda, le golpea la frente y lo mata. Muere Goliat. Y David es aclamado por su pueblo como rey. No piensen en la persona, usen la hermenéutica. Porque están aclamando como rey al pequeño que es capaz de estar dispuesto a morir por la libertad de su pueblo. O sea, están aclamando como rey el valor, la astucia, el compromiso, la conciencia histórica, la humildad. O sea, hay muchos rasgos que ellos eligen y David los tiene. Y David dirige, dicen, muchos años con mucha sabiduría. Incluso en México hay una canción que dice: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Se recupera, ¿no?, ese rey admirado, que se dice que vivió muchos años y reinó con justicia. Es cosa que yo me... Está bien. Ahora, ¿qué significa esta frase? De que la rebeldía debe aprender a rehacerse. Imagínense que Cuba es David y Goliat es Estados Unidos. Ahora imaginen que el 1 de enero de 1959 Cuba salió al campo de batalla y derrotó a Goliat, pero Goliat no se murió. Al otro año regresó con mejores armas y Cuba tiene que salir cada año, cada 1 de enero Cuba tiene que salir a enfrentarse a Goliat, que tiene mejores armas, más gente apoyándolo, un bloqueo terrible, las medidas del Helburton, la ley Helburton, búsquenla, la ley Torricelli, ahora las más de 200 medidas de Donald Trump. Cada vez a David le aprietan el cuello con más fuerza para que no respire y la isla de Cuba tiene que salir cada año a pelearse otra vez. Ahora tenemos que pelearnos contra los medios de difusión masiva, contra las redes, contra los TikTok, contra el WhatsApp, contra todo lo que han inventado para acabar de destruir la sociedad, que en el 59 no lo teníamos. O sea, la batalla en el 59 fue terrible. Y tal vez era más fácil, porque en el 59 Goliat no tenía las herramientas simbólicas, mediáticas, económicas que tiene hoy. Por eso puse: la rebeldía tiene que aprender a rehacerse según se rehacen las armas de la dominación neoliberal. Y por eso puse no al bloqueo, porque es un ejemplo metafórico de lo que quiero decir con esta frase de la rebeldía. La rebeldía debe caminar con la razón, la belleza y la bondad. De lo contrario se pierde la utopía. No basta la razón. Necesitamos la bondad y la belleza. De modo que en el plano cultural, las producciones del American Wildlife se vuelven enemigos. Las producciones musicales como el reggaetón y las bandas que disminuyen la dignidad de las mujeres se vuelven enemigos culturales. Se vuelven antivalores. Porque todos los antivalores son nuestros enemigos. Bueno. No sé qué les pareció. Hasta aquí lo que yo les quería compartir hoy, Sandra Ventura. Ahora, si fuera posible, me gustaría escucharlos a ustedes, sus valoraciones del tema, sus opiniones.